Pues es una carrera de muchísimos obstáculos, ¿eh? Parcialmente porque yo soy de una persona que digamos que me he movido con cierta facilidad entre los obstáculos, y otra podría ser porque efectivamente nadie me ha regalado nada, y conforme descubría qué quería ser y qué me gustaba hacer, pues he tenido la suerte de ser un explorador de muchísimas actividades muy diversas, ¿vale? He alcanzado, digamos, un perfil polifacético, no buscado, sino en el pasado lo consideraba yo como una falta de foco, y cuando el tiempo y la madurez pues lo ha puesto en evidencia, pues efectivamente uno al final es la suma de todas sus experiencias, y yo he coleccionado muchas y muy buenas. Es interesante porque no elegiste una rama, ¿no? Sino que de repente te viste como en varias, ¿no? En varias áreas, ¿no? A veces eliges tú qué quieres hacer, y hay Ujú. veces que la vida elige por ti. Entonces tú tienes que saber, bueno, aprovecho esas circunstancias, no las aprovecho, o te frenas o te vienes abajo, porque puede que te guste, puede que no te guste lo que estás pasando, o que no lo entiendas eventualmente, pero efectivamente al final la clave está en, en mantener la tensión, ¿sí? Y el rumbo de que uno quiere llegar a construir algo, a hacer algo, ganarse bien la vida. Y bueno, vas atento a lo que te va ocurriendo, y ya te digo que hay veces que desde la adolescencia pues te va presentando cosas que son atractivas y rápidamente entras en ellas, y otras que tú dices, bueno, esto parece que no es muy acertado, pero no me queda otra. Bueno, continuamos con todo interés y todo compromiso a ver a dónde nos lleva. ¿Y cómo fue la división entre la divergencia y ser polifacético? ¿Cómo supiste? eh, Bueno, pues mira, una cosa probablemente muy natural. Es decir, hay gente que nace y, comienza a hablar y dice, quiero ser médico, o yo voy a ser abogado, Ujú. o yo voy a, ¿vale? Hay gente que tiene una definición profesional extraordinaria. Y yo cuando empecé a tener gusto por las cosas, yo quería ser todo lo que me gustaba. Entonces la dispersión era infinita, ¿no? Pues quería ser militar, tenista, diplomático, explorador, em, nadador profesional, atleta, eh, abogado, empresario. O sea que probablemente una inmadurez, o una forma inmadura de ir procesando la vida aparentemente es negativo, ¿no? Y a cambio, pues me ha ido regalando pues una gran cantidad, una colección, bueno, gigantesca de experiencias, ¿no? O sea, que eres como Leonardo, ¿no? O sea, que tienes esa curiosidad, ¿no? Bueno, Curiosidad de niño, ¿no? ya me gustaría ser como Leonardo. Sí, el mismo espíritu, ¿no? O sea, Y si te tomo la palabra, no por Leonardo, que para nada me parezco, pero sí, siempre me he considerado un hombre del Renacimiento, ujú. ¿vale? Entonces, eso sí que me asemeja de alguna forma un poquito a Leonardo, ¿de acuerdo? Y bueno, un hombre del Renacimiento, si tiene cierto conocimiento de cómo se configura, es un soldado que es poeta, que es escritor, que sabe vivir la vida, que sabe estar despierto y dormido, y aprovechando todo lo que te da el estar despierto y el estar dormido, que disfrutas de todos los acontecimientos humanos, musicales, artísticos, políticos, sociales. El hombre del Renacimiento, digamos, no es que sea polifacético, sino que descubre, como Leonardo, una extraordinaria curiosidad, y mira todo lo que hay a su alrededor y lo explora todo y lo quiere conocer todo, ¿no? En ese sentido sí me considero un poquito un hombre del Renacimiento. Y la verdad que es fascinante. De hecho, yo también me identifico mucho porque es algo que te permite, te da una libertad de experiencias y de aportar cosas al mundo, ¿no? Porque no solamente en un área, sino por qué no poder mostrar y experimentar todo tipo de áreas, ¿no? O sea que es Mm, magnífico eso. efectivamente. Y bueno, el liderazgo, hay personas que salen y se ponen un pie al frente automáticamente o es algo que se trabaja o... Bueno, para mí lo de dar un paso adelante puede estar ligado o no al liderazgo, ¿vale? Lo de dar un paso adelante, hay personas que dan un paso adelante pues porque tienen una forma de entender la vida razonablemente comprometida. Hombre, tú puedes dar un paso adelante para tirarte por un precipicio, pero vamos a descartar aquellos que tienen comportamientos anómalos. En el mundo de los que tienen comportamientos razonables,
dar un paso adelante es una manifestación de estar muy vivo, ¿vale? De estar viviendo, de estar tomando posesión sobre tu propia realidad y tu propia existencia. Quien no hace nada, nada recibe. Quien no hace nada o hace poco, pues ni fracasa, ni triunfa, ni experimenta. Entonces, bueno, pues el dar un paso adelante yo creo que es una característica sustantiva de una persona, de un hombre del Renacimiento, porque al margen de lo que ocurra a tu alrededor, tu corazón sigue palpitando y tú tomas conciencia de que sigue palpitando. Y cuando tú tomas conciencia de que a tu alrededor hay muchos más corazones palpitando, entonces sí que te aproximas a todo y das un paso adelante. ¿Y ese paso es natural o ese paso...? Porque Hay hay gente líderes, ¿no? Sí. que lo tiene de manera natural, pero efectivamente tú también puedes educar desde la tierna infancia si estás en un entorno familiar, bueno, razonable, estable, razonablemente estable al menos, sí que se te puede educar a dar un paso adelante, ¿no? Porque en la medida en que te empujan y te animan a hacer uso de tu libertad, pues vas experimentando el camino de lo que es correcto y lo que es incorrecto, vas identificando el bien y el mal que existe. Para mí no hay relativismo ni nihilismo en ese sentido. Hay cosas buenas en el mundo y cosas malas en el mundo, gente buena en el mundo y gente mala en el mundo. Entonces tú tienes que ser capaz de identificar esas realidades y saber moverte, bueno, construyendo o sea, contribuyendo a tu propio destino, pero entendiendo efectivamente que has de surfear en una realidad bondadosa y menos bondadosa. Mohamed Ali decía de que cuando uno de los sus luchadores con los que compitió murió, decía, él confesaba de que él tenía miedo, ¿no? Él decía, me hubiera gustado decirle que qué miedo le daba, ¿no? O sea, él a pesar de ser líder también tenía miedo, ¿no? Tenía sus inseguridades, pero a pesar de ello, pues siguió adelante, ¿no? Bueno, el miedo es una respuesta necesaria para la supervivencia. O sea, tener miedo es es un comportamiento que desde el punto de vista de la supervivencia evolutiva es necesaria. Pues si el ser humano no, desde su más tierna, digamos, creación, no hubiese sentido miedo, pues se lo hubiese comido el primer mamut que hubiese pasado por delante, o solo lo hubiera picado la primera serpiente. Es decir, que el miedo forma parte del mecanismo de supervivencia del ser humano. Por tanto, pretender no tener miedo es absurdo o vivir permanentemente asustado no tiene ningún sentido. ¿Vale? Ahora uno conoce precisamente cómo funciona el miedo y ahora uno da el paso adelante, ¿no? Porque el miedo es el único enemigo que te vence sin luchar. Entonces, tú tienes que saber convivir con él y administrar con él una conversación. Efectivamente, tú estás ahí para que yo mantenga cierta tensión, pero eres un faro que da luz, pero no eres un factor de limitación, ¿vale? Yo no puedo ejercer mi libertad y tomo como libertad el superar mi miedo, pues cuando observo a mi alrededor y tengo elementos y entrenamiento y conocimiento para decir, oye, pues esta parte la conozco y en esta no y tomo riesgo y asumo el miedo y me enfrento a este boxeador que yo lo considero mucho más fuerte que yo, mucho más hábil que yo, mucho más poderoso que yo, mucho mejor entrenado que yo, pero bueno, voy a vivir el reto de enfrentarme a mis miedos simplemente porque, bueno, reconocerlos, los tienes, pero tienes que, bueno, os digo que el miedo es el único enemigo que te vence sin luchar. Muy fácil parar la partida si te quedas absorto observando tu miedo. Y es importante no titubear como líder, ¿no? O sea, si eres líder, en el momento que titubees ya empiezan las fisuras, ¿no? La confianza. No lo sé porque, verás, depende de las circunstancias. Yo no considero que titubear sea un fallo del liderazgo. Te explico lo que quiero decir. El liderazgo no implica estar en plena posesión ni de la verdad, ni tener claro completamente todo. Es decir, ahí depende de las circunstancias. Si el liderazgo es un liderazgo de naturaleza militar y hay que tomar una colina, bueno, pues tú puedes dubitar en tu interior porque sabes que no estás seguro si al subir la colina van a fulminar a ti y a todo tu equipo, ¿no? El liderazgo implica el que
el que tú hayas desarrollado un conocimiento suficiente para decir, tengo que tomar el riesgo, voy a tomarlo, voy a dar el paso adelante y todos me van a seguir. Y aunque me vean dubitar, que ese sería el extremo peor en el que dubitar pueda venir mal, aunque me vean dubitar, precisamente por el ejercicio de autoridad que tengo sobre todos los demás, autoridad que no potestad, es decir, todos reconocen en mí que incluso cuando dubito, ¿vale? Es líder. porque estoy enfrentando una realidad, pero me fío de ti porque he visto que aunque dubitas, ¿vale? Eres una persona que merece la pena ser seguida, incluso cuando te animo a dar un paso en un terreno difícil. Por tanto, ya te digo yo que liderazgo y dubitar no están para mí no están enfrentados, ¿vale? Preferiblemente no dubitar, pero un líder puede perfectamente mostrar ese punto de debilidad sin ningún temor, precisamente porque, bueno, porque esta es la realidad. Mira, puede ser A o B. A puede salir muy mal y B simplemente puede salir bien. No tenemos la certeza, pero tengo la obligación de tomar la colina. Y la voy a seguir, soy el primero en dar el paso adelante. ¿Me seguís? Es lo mismo que a pesar del miedo, ¿no? O sea, a pesar de la duda y el miedo hay que seguir Efectivamente, y puede salir mal. O efectivamente. sea, supongo que el líder reflexiona si puede salir mal o bien, pero bueno, hay que hacerlo, Va, ¿no? va a evitar que salga mal, Claro, por tanto tiene que ser líder para acertar y líder para fallar, porque hay que ser también muy líder para equivocarte. claro. Y, y bueno, lo más importante son las personas también, ¿no? El trato con las personas, ¿no? El saber tener empatía y... Desde mi punto de vista, sí. Entiendo que no todo el mundo tiene esa visión, es decir, que vivimos en una sociedad eh, donde probablemente pensar en las personas sea convertirte en una rara avis. Lo repito, vivimos en una sociedad que con sus singularidades, sus características, ¿vale? La persona no es el centro de todo. Hay un individualismo expresivo feroz, feroz, ¿vale? Y en torno a esa realidad hay gente a las que las personas simplemente son un medio para alcanzar sus proyectos y luego hay otra forma de vivir, ¿vale? En el que las personas son parte de tu proyecto, son importantes, merecen la pena ser servidas, consideradas, escuchadas, tratadas, ¿vale? Y perfectamente para mí, le digo claramente delimitados que hay dos mundos, el mundo del bien y el mundo del mal. Hay gente que contribuye al bien con sus errores y sus aciertos, hay gente que vive felizmente su individualismo expresivo, viviendo solo para sí, para su proyecto, para sí mismo, importándole absolutamente nada de lo que ocurra alrededor si no contribuye a su bienestar. Y hablando de eso, ¿cómo se capacita a grandes grupos de personas? Porque habrá, como dicen, ¿no? Personas que sean más individualistas y otras personas que sean más empáticas. ¿Cómo se hace esa piña? Bueno, esa piña se hace, bueno, pues dirigimos como somos. La mejor manera de verificar que tú eres capaz de influir a tu alrededor es si efectivamente tú estás conformado con las características de lo que quieres conseguir. Es decir, tú no sirve de nada que uno pretenda generar un espíritu de servicio a su alrededor y no es servicial, profundamente servicial. Es decir, que mi experiencia me indica que en el crecimiento personal de tus propias virtudes es donde se ejerce el primer liderazgo, que es el liderazgo sobre tu propia vida. A continuación, simplemente viviendo la vida y haciendo las cosas bien, hay gente que apreciará tu forma de hacer las cosas y dirá, me gusta esa forma de hacer las cosas, te sigo. No tienes ni siquiera que darle una orden. Y bueno, ¿y cómo es posible a veces, ¿no? Vemos a lo largo de la historia que personas buenas no eran apoyadas, no eran seguidas. ¿Eso como no eran buenas acaso o no lo sabían hacer o es que existe el mal, como dicen, ¿no? No, ¿verdad? O sea, el mal existe. Para mí existe el mal como existe el bien. Y por tanto, pues la lucha de los que quieren hacer el bien es hacer el bien a pesar de que el mal está ahí. Y para hacer el mal, casi lo único que tienes que es no hacer nada, ¿vale? Y el mal crece solo, como los vicios, ¿vale? Fíjate, es una cuestión de conocimiento, de antropología, de conocimiento humano. Lo que ocurre en las sociedades no será más que un reflejo de lo que ocurra en el ser personal. Tu propia experiencia ya te puede indicar qué es lo que hay. Tú para adquirir un vicio no tienes que hacer nada. Viene solo. Ahora, para adquirir una virtud, no viene sola. Te la tienes que Ah, currar cada día.
¿vale? Luego, simplemente la suma de todas las individualidades de personas que quieren vivir virtuosamente genera espacios de bondad. Y la suma de personas que viven enfangadas en su modelo de vicio, pues simplemente generarán espacios en donde la maldad se ponga de manifiesto. Y bueno, háblanos de Todo comienza y termina en la persona. Todo comienza y termina en la persona. en el interior, ¿no? O sea, En el interior, en la persona, es decir, uno dice, ¿cómo está la sociedad? ¿Qué bien o qué mal está la sociedad? ¿De acuerdo? ¿Y tú cómo estás? eh, ¿Vale? Entonces, háblame de lo bien o de lo mal que está la sociedad a partir de tu compromiso contigo mismo, ¿no? O sea, ¿estás dispuesto a aceptar que lo negativo que haya en la sociedad te invada, te perjudique, modifique tu forma de actuar? ¿Vas a cambiar tus valores porque no puedes luchar con los de la sociedad? ¿Estarías dispuesto a morir por tus valores, por tus principios, por tu modelo de vida? son buenas preguntas, ¿no? Hay preguntas que hay que hacerse, ¿no? Sí, Ujú. efectivamente, Sí, está efectivamente. bien. Dicen en un libro, creo que, no sé si, creo que de William Atkinson, decía de que quien es bueno está preparado para soportar mucho bien y quien es malo está preparado para soportar mucho mal, ¿no? Que también como que es lo que dicen, ¿no? El mundo externo es el mundo interno, ¿no? Vemos cómo somos, ¿no? Mm. Estoy pensando en la frase que me has dicho, porque la veo interesante, pero eh, le veo alguna vuelta. O sea, no la veo no la veo con plena claridad. No la veo con plena claridad. Porque, porque no me viene a la cabeza que mis experiencias y las de mi alrededor sean plenamente como la que me revelas en este escritor, ¿no? Un escritor, ¿no? Atkinson. Sí. No lo tengo no lo tengo tan claro. Mm. Yo, fíjate, apelo, ya te digo que hay cosas que las que no entiendo, las que no vean, no me meto a responder por responder, ¿no? Me quedo pensando, tendría que pensar la respuesta bien, ¿no? Pero fíjate, sí que en mis sesiones con alumnos o participantes de programas de formación en las empresas en las que trabajo, etcétera, hay una pregunta para mí capital en este momento de la vida, ¿vale? Que determina mucho la forma en que uno afronta la vida y las consecuencias que pueda tener, ¿no? Y es una pregunta que te puedo hacer a ti y no espero respuesta, ¿vale? Igual que tú me la puedes hacer a mí y yo sí te voy a dar la respuesta, ¿vale? Pero yo la hago públicamente y te llevas muchas sorpresas, ¿no? Y la pregunta es si estás dispuesto hoy mismo por la mañana a morir dando la vida por alguien a quien no conoces. Te dejo, no hace falta que me responda, ¿eh? O sea, no le pido nunca a nadie que me responda. Yo sí que respondo. Lo que sí digo es, si tu respuesta interior desde mi punto de vista no ha sido antes de 2 segundos, sí, absolutamente, desde mi punto de vista es háztelo mirar. Claro que no eres buena persona, claro. Simplemente, o sea, esto es una pregunta definitiva, Ujú. definitiva. O sea, si una chica va con un carrito de un bebé y pasando por el puente de Triana se le cae el carro al agua, o sea, esto no está sujeto a reflexión. O sea, te tienes que tirar el puente a por ese niño. Claro. O si resulta que tú estás en el puente de Londres y eres Iñaki Echevarría y eres un muchacho que le gusta ir en patinete y cuando va por el puente de, de Londres ve venir a la gente alocada gritando, asustada, y en medio de ese alocamiento, en lugar de salir corriendo con la mira y ve que un, un islamista está con un machete, pues intentando matar a un policía. Y él, en lugar de salir corriendo, coge su patinete y se dirige a ese policía y intenta quitarlo de en medio. Y lo consigue y le salva la vida, porque solo le mete una puñalada. Pero ese islamista a continuación se va por una chica, ¿vale? Y él sigue persiguiéndolo con su patinete y se enfrenta a él y consigue que la chica, aunque quede herida, sobreviva, ¿vale? A la tercera ya él se revuelve y le clava y lo mata. Ujú. La pregunta que podríamos hacerle a Iñaki Echevarría cuando hizo eso es,
¿estarías dispuesto a dar la vida por alguien hoy mismo, por alguien que no conoces? Pues es un modo de vivir, pero que encierra la totalidad de lo que es la explicación del ser humano. Es decir, yo no deseo morir hoy por la mañana, pero lo que sí que tengo claro es que a hoy mismo por la mañana, si tengo que morir por alguien a quien no conozco y es lo que toca, es lo que hay que hacer, ¿eh? Y Claro. a partir de ahí surge un modo. Es que de hecho yo creo que muchos dicen, lo vemos en las películas y en la vida real, ¿no? Lo vemos de que los buenos a veces dudan, ¿no? Pero yo creo que un bueno tiene que ser tan implacable como los malos. O sea, si ve algo que no es justo, tiene que actuar ipso facto, ¿no? O sea, no puedes estar meditando, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba en un bar, estábamos en un intercambio de idiomas y había una pelea de dos chavales, peleas de puñetazos a muerte, matándose. Bueno, pues de las 70, 80 personas que estaban allí, todos mirando, y digo, bueno, aquí qué pasa, esto que se van a matar, vamos a dejar que se maten. Y bueno, fuimos allí un chaval y yo lo cogí del pie, lo arrastré, y el otro chaval por otro lado, y al final, pues se solucionó. Pero Mm. sí, es cierto, es lo que dice. Yo creo que la bondad, tu vida no vale nada en realidad. O sea, de hecho, eso es el mensaje que dio Jesucristo, ¿no? Es ese, ¿no? O sea, de que no somos nada, de que tenemos que estar al servicio, pero no al servicio a media, no al servicio un 80 o 90%, ¿no? Sino a muerte, ¿no? O sea, Hasta la muerte, exacto. ¿vale? Suena un poquito grave lo que estamos hablando, pero bueno, supongo porque compartimos una sensibilidad espiritual que nos lo permite. Pero fíjate tú que vivimos, probablemente estemos viviendo como sociedad, la sociedad eh, de la humanidad que ha alcanzado las cotas de confort más grandes, pero con diferencia. Con diferencia, nunca, nunca, nunca a la gente bohemia o gente poco ilustrada piensa que a lo mejor en Egipto, en la Roma clásica, que no, que no. O sea, nunca la historia de la humanidad ha conocido tantísimo confort como en la que vivimos ahora. Bueno, pues hemos alcanzado la mayor cota de confort y la mayor cota de cobardía. Es decir, como tú acabas de describir, en una pelea en la calle, en una violación a una chica, en un robo, inmediatamente la gente hará así con el teléfono Sí, otro y lado. no, se pondrá a grabar la escena, Mm, como diciendo, estoy haciéndolo bien porque ahora se lo ha pasado a la policía. Y digo, no, perdóname, no estás haciendo nada bien. Lo que tienes que hacer es dejar el teléfono y salir corriendo a defender a esa persona. Esto no va de grabarlo y pasar al lado, ¿vale? Eso es una cobardía social, bueno, mm. innombrablemente sucia. Es que yo, de hecho, yo creo que cuando ocurre algo así, yo no sé cómo se dicen los judíos, los sadiquín o los justos en el cristianismo. Tú vas por la calle, ocurre algo así, yo creo que es una prueba, ¿no? Yo creo que es un test. Tú haces ahí, si tienes el corazón, no sé si puro, Puro, ¿no? Porque si tienes decir el puro, corazón... No, no, es que yo te entiendo, es que en la expresión griega, el corazón puro apela a lo que en el mundo clásico es virtuoso y en el momento actual sería ser una persona cabal y responsable. O sea, es el corazón puro. Si tú tienes el corazón puro, eh, actuarás, claro. actuarás y saldrás en defensa y pondrás, si tienes que poner en riesgo tu vida, ni lo piensas. Lo haces y punto. Mm. De Mm. hecho, ayer, estoy intentando entrevistar a un legionario de aquí, de la base, porque creo que falta también disciplina, ¿no? Falta también lo que son valores también y disciplina, ¿no? De compromiso con la comunidad, compromiso entre nosotros. Eh, hay con mucha división, ¿no? Entre hombres, mujeres, políticos, no sé. Pero bueno, Mm. Mira, a mí comparto 100% contigo y seguro que lo compartiría con el legionario que vas a entrevistar. em, eh, el confort nos encierra en un umbral de dolor súper bajo. Te lo claro, repito, el confort nos encarcela en un umbral de dolor muy, 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 muy bajo. ¿Y eso qué significa? Que de repente, pues que un día hay un muchacho está en su casa y no hay pan en la panera porque es el pan de allí, es pan duro y tiene que desayunar pan duro y le monta un cisco a su madre, que qué mierda de casa es esta, que tenemos que desayunar pan duro. Y tú te quedas pensando, bueno, ¿y eso qué? O uno de repente se va a duchar en su casa y la bombona de butano se ha gastado y sí, bueno, y monta un cisco porque se tiene que duchar en invierno un día con agua fría, como una cosa como lo más terrible del mundo, ¿no? Y así sucesivamente vamos coleccionando y vamos creando a, a personas de una blandura. Claro, hay tanto confort,
hay tanto confort que ya te digo que es una cuestión curiosa porque el ser humano se debate perfectamente siempre en un equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero acaso estás en contra del confort? Digo, no. Lo que pasa es que el confort, digamos, narcotiza mucho la vida de las personas. Entonces, el exceso de confort, ¿vale? No es placentero, es carcelero, porque no tienes límites en tu deseo de confort. Nadie tiene límites, igual que nadie tiene límites en el deseo de vivir, ¿vale? Pero es muy tramposo el confort, porque te aleja esencialmente de lo que eres. Vas perdiendo tu esencia. Tu esencia es saber convivir con el dolor. Tu esencia es saber convivir con el miedo. Tu esencia es saber convivir, no apartarlo, no, 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 saber convivir con el dolor, con el miedo, con la fatiga, con la angustia. Esto no va de taparlo, porque si va de taparlo, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes lo que uno hace para tapar la angustia? ¿Vale? Se pone de pastillas hasta arriba, o Con bebé, alcohol. ¿vale? Luego esto no va de eso, ¿vale? No va, sino va de convivir con ello, aprender a abrazar, ¿vale? Entonces, conecto con el legionario, claro. El confort es tan grande que no hay ni que esforzarse en nada, sino que cuando tú te sientas en el sofá, ¿vale? Todo puede ocurrir hacia abajo, es decir, que tengas menos ganas de moverte, que te pongas más gordo, que todo sea más mirarte a ti. O sea, es una cosa curiosa. O sea, la falta de disciplina, además, sin disciplina no se puede conseguir ninguna virtud. Luego, quien no tiene disciplina, o sea, va a vivir absolutamente esclavizado en el vicio. El vicio viene solo. El vicio no te lo tienes que proponer. El hacer las cosas mal, ser vicioso de cualquier espacio de la vida, no hay que forzarse nada. Tú te sientas en el sofá y dejas crecer tu gula, dejas crecer tu concupiscencia de los ojos, dejas crecer tu vanidad, dejas crecer tu ira, dejas crecer tu egoísmo. Eso es súper fácil, no hay que forzarse en nada. Ahora, cuando te tienes que esforzar, toca tener una herramienta crítica. Si no, pregúntaselo al legionario. O tú estás disciplinado y disciplinar es vivir una vida disciplinada. Una vida en la que el confort esté ahí, pero prudente, ¿vale? Hace Donde, poco conocí una frase, una vez un libro, que dice de que el obstáculo es el camino. Y me pareció muy interesante, ¿no? mm, Es así, ¿no? Lo que hombre, comentas. fíjate, hay un aforismo de Kant extraordinario, que es el aforismo de la paloma, que es exactamente esto que me acabas de describir, ¿no? Pero que lo tiene Kant como un aforismo, que se llama el aforismo de la paloma. La paloma, en su esbeltez y su belleza, imagínate la más bonita que tengas en la cabeza. Obsérvala cómo vuela, con qué ligereza, con qué belleza, con qué sutileza mueve las alas, qué belleza tiene su movimiento. Y ella misma se observaba a sí misma y en su vanidad y en su vanagloria le dijo a Can, vamos a ver, si me quitaras todos estos vientos que tengo aquí alrededor, verías hasta dónde alcanza, la belleza de mi vuelo. Y le responde Can en su aforismo, es que si te quito la resistencia del aire no podrías ni volar. O sea, es que tu vuelo es bello porque sorteas la resistencia del aire. Si te quito la resistencia del aire, te caerías como una piedra. Por tanto, el camino son los obstáculos, ¿vale? Solo coincide con lo que te decía anteriormente. Solo quien convive con su dolor, porque si huyes de él, es como si huyes de la resistencia del viento. Tú te caes en tu vuelo. Tú no puedes escapar a tu dolor. Tienes que buscar la manera de entenderlo, reducirlo, ¿vale? Aprender a convivir con él, pero huir de él o narcotizarlo para no sentirlo. ¿Vale? O sea, tú dices, ¿te quitarías un dolor de cabeza con una pastilla? Hombre, claro que sí, por supuesto. Todo dolor posible que te puedas quitar, hay que quitárselo. Pero quitárselo no significa huir de él, sino convivir con él, entenderlo y ubicarte en el que puedes y en el que no puedes razonablemente convivir. Pero lo mismo con todo, con la angustia, con la insatisfacción, con el miedo. Es decir, no, son obstáculos que hacen camino. Solo hay crecimiento si hay dificultad. De hecho, la virtud, vuelvo a lo mismo, siempre todo comienza y acaba en el ser humano. La virtud, ¿por qué es virtud? Porque uno supera sus obstáculos y alcanza la virtud luchando contra los obstáculos. Si no estuvieran los obstáculos ahí, ¿qué virtud sería? Fíjate, pero en el vicio no hay obstáculos. El vicio es el espacio sin obstáculos, infinito. Y el ser humano se relaja en su confort
y adquiere todos los vicios. No tiene que forzarse. Es más, cuando has conseguido cierta virtud, si te relajas, vuelves al vicio. Es un estado de lucha permanente, ¿eh? La lucha es el estado permanente del hombre sobre la tierra, la lucha interior. Y bueno, ¿cómo va a influir la inteligencia artificial? ¿Va a hacer nuestras vidas mejores o la va a volver más cómoda? Bueno, yo tengo la doble respuesta ahora mismo, porque la estoy experimentando. Yo estoy experimentando ahora mismo como mucha inteligencia artificial puesta al servicio de mi trabajo. Me ayuda muchísimo y es una gran fuente de calidad en determinadas actuaciones en las que me encuentro. Y eventualmente esto está por ver. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial como si fuera un Demogorgon que viene por ahí, que viene a comernos. Efectivamente será como vámonos para atrás 30 años y será como Internet. Internet ha hecho grandiosas cosas en nuestras vidas, es evidente, y en ese camino, pues como existe el bien y el mal, ¿vale? Pues habrá gente que ha utilizado Internet para hacer el bien y otros para hacer el mal. Pero incuestionablemente Internet nos ha traído una sociedad del conocimiento fabulosa y por lo tanto la inteligencia artificial será lo mismo. Porque esto es lo mismo y si estudias un poquito de historia, ¿vale? Te darás cuenta cómo el ser humano se comporta y una y otra vez de la misma manera, le ocurre de la misma manera. Y ahora lo que ocurrirá es que efectivamente habrá gente que construirá con la inteligencia artificial bien y hay gente que hará mal con la inteligencia artificial. Y en este debate, bueno, pues el ser humano seguirá tomando decisiones y, bueno, surfeará o se comprometerá con una vida en hacer el bien o en hacer el mal con la inteligencia artificial. ¿Y alguna frase final que te gustaría compartir? ¿Una frase que pienses que te ha impactado mucho en tu vida? ¿O algún Bueno, versículo, no sé, lo que sea? bueno, pues se me ocurre decirte, no es tanto una frase de tercero, sino como una reflexión de mi modo de vivir, ¿no? Ujú, El hombre no está hecho para la felicidad. ujú, A mí no me han engañado. Y a la sociedad y a los jóvenes los está engañando. Tú has nacido para ser feliz. Perdona. Tú has nacido para hacer el bien. Y si haciendo el bien eres feliz, muy bien. Y si haciendo el bien a veces no eres feliz, no pasa nada.